Mi nombre es Omar Ahmed Aboud, yo soy diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que los desafíos tienen que tener la capacidad de poder situar a los alumnos en perspectiva, es decir, no solamente enseñar esto en términos históricos, sino ser capaces de relacionarlo con la cuestión del presente y básicamente cómo estas materias influyen en el día a día para generar espacios de sociedades democráticas. Justamente en el ejercicio de comprender el hecho histórico se comprende mucho de la pauta del presente, del cómo, quién, de dónde y hacia dónde vas, y también básicamente tener una perspectiva mayor de análisis de lo que es el mundo actual. Para abordar estos temas que sean significativos a estas generaciones, hay que darles pautas de dinamismo y elementos cognitivos que estén relacionados justamente con el medio que se desarrolla. No es lo mismo, ¿no es cierto?, y esto es en términos metodológicos, enseñar pura y exclusivamente la perspectiva de un libro, ¿no es cierto?, que por ahí recorrer un espacio o tender a dar perspectiva a todos los elementos y a toda la autopista digital que existe hoy en día en referencia a estos temas en particular. Yo creo que también es importante la experiencia directa, ¿no es cierto?, si es posible, con personas que hayan vivido este tipo de cuestión o este tipo de tragedias, porque justamente es la experiencia humana la que termina dejando la mejor huella en otro ser humano. Para fortalecer las acciones educativas que tengan que ver con la memoria y los derechos humanos es esencial el rol que tengan los Estados. Justamente, no solamente en el hecho de implementar políticas públicas y velar porque esas políticas públicas véanse cumplidas en términos de resultados, sino entendiendo que la cuestión de los derechos humanos en el mejor de los sentidos no tiene ningún tipo de patrimonio y justamente tendría que constituirse un elemento que más allá de la perspectiva política que gobierne en ese momento en cada uno de los países sea un ámbito de referencia, si se quiere hasta espiritual, ¿no es cierto?, de todos aquellos que vayan a nutrirse de esas fuentes, justamente porque el espacio de los derechos humanos no tiene ni colores, ni banderas, ni ideologías, son derechos humanos. En muchas materias, en particular estas materias que tienen algún ámbito de relación muchas veces con el contexto de lo histórico, permitir las posibilidades que tengan que ver con debate, permitir las posibilidades que tengan que ver con diálogo, ¿no es cierto? Entender que este tipo de cuestión muchas veces, ¿no es cierto?, que es enseñada, ¿no es cierto?, en un solo sentido y se quiere con una visión dogmática, es algo que tiene que llegar y atravesar a la persona no solamente en términos técnicos y en términos históricos, sino también en términos espirituales, justamente porque la idea del derecho, ¿no es cierto?, y la idea de la cuestión que de alguna manera define la característica de lo que implica, ¿no es cierto?, un derecho humano, si nosotros nos ponemos a pensar, está relacionado absolutamente con todo nuestro día a día. Entonces, desde ese día a día, entender la cuestión del derecho, desde ese día a día, reconstituir cada vez ámbitos más humanos. Para valorar la diversidad en una sociedad, ¿no es cierto?, hay que educar también para eliminar prejuicios. Para eliminar prejuicios, ¿no es cierto?, porque justamente de los prejuicios devienen todos los ambientes donde no hay paz, entendiendo paz no solamente como un antónimo de guerra, ¿no es cierto? Paz, ¿no es cierto?, o lo contrario a paz, son aquellas sociedades, ¿no es cierto?, que no pueden desarrollarse su día a día con normalidad, con tranquilidad. Así, no es pacífico un ambiente donde es complicado estudiar, donde es complicado trabajar. Justamente para fundamentar la idea de la alteridad, ¿no es cierto?, hay que tratar de liberar los prejuicios y mejorar la visión del otro. Es esencial, ¿no es cierto?, que todos y cada uno tomemos al otro como un par. El otro distinto seguramente nos enriquece. Si nosotros vemos en el otro justamente un adversario o lo vemos la connotación de la negatividad, ¿no es cierto?, la sociedad no avanza, porque ninguna sociedad se realiza o ninguna comunidad se realiza, ¿no es cierto?, si estos problemas subyacen en la base de su cultura. La verdad que voy a hacer mío un mensaje del Papa Francisco: para educar hay que tener esperanzas y justamente no hay que dejarse robar la esperanza.